En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Hoy en Empresas con Identidad, una tecnológica española que gracias a su software va a revolucionar la industria sanitaria, concretamente los hospitales. Su nombre, Fractal. Okay, go. You look at me, I look away, 'cause I know you wanna kiss me, but if you do, we can't erase it. You take your time and you tell me that you love me, but I don't know if I believe it when you say it. Su tecnología ya se aplica en hospitales para mejorar el mantenimiento y la aplicación y atención de pacientes, pero ahora llega con una nueva tecnología para hacerlos más eficientes, Fractal One, que está enfocada en la gestión de activos médicos y que permite a los hospitales hacer un seguimiento exhaustivo del equipamiento, facilitando la programación del mantenimiento preventivo. Fractal es una compañía que ha despertado desde bien temprano el interés de los inversores. Nació en el año 2015, enseguida nos matizará su fundador el nacimiento de esta compañía. En 2018 cerró una ronda de financiación de 2 millones de euros. No contentos con ello, en el año 2021 levantaron capital por valor de más de 5 millones de euros, pero además en 2023 cerraron una última ronda de inversión el pasado octubre que asciende a 10 millones y, como decíamos, Fractal One ha ampliado su horizonte en el sector salud, ya que está aplicado su tecnología en más sectores, pero lo enfocan en España, en los hospitales españoles, porque la compañía, recordemos, ya lleva tiempo explorando este sector en otros países como Colombia, Chile o Costa Rica. Hoy nos acompaña Cristian Strube, que es el consejero delegado y fundador de Fractal. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, exactamente, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo surgió Fractal y cuál fue el desarrollo de esa idea? Como idea nace en el 2015, como bien lo dijiste, un poco por la experiencia de los dos fundadores, de ambos fundadores. Desde mi lado, más desde el punto de vista de proveedor de tecnología, y el otro fundador, él tenía una empresa de mantenimiento biomédico y por eso estamos tan ligados al sector salud, donde tenía muchos técnicos, ¿no?, que tenían que ir a hacer mantenimiento a centros sanitarios, a hospitales, a clínicas, y no tenía una solución apropiada para controlar todo eso. Nos conocimos en 2014 y ese fue como el disparador para crear Fractal, viendo que es un problema tan importante para cualquier industria hacer una gestión correcta y eficiente del mantenimiento y que en la realidad no tienen soluciones apropiadas. En el mejor de los casos usan hojas de cálculo, ¿no?, Excel por decir algo. Para que se sitúe la audiencia, desarrolláis un software de gestión, por ejemplo, para el mantenimiento de camas, para saber el inventario de pastillas, de tratamientos. Sí, en el sector médico es crítico todo lo que es el equipamiento médico, ¿no? Podemos definir un hospital como un hotel con equipos médicos. Para dar un ejemplo de un equipo médico, para que la audiencia entienda, imaginemos un refrigerador que contiene vacunas o un refrigerador que contiene tejido humano o medicinas. De la forma tradicional, ¿no?, cuando se daña el refrigerador, lamentablemente ya el contenido está malo, porque la cadena de frío es muy sensible. Lo que hacemos nosotros es que aplicamos una tecnología que va dividida en 3 etapas. La primera es una planificación exhaustiva de las tareas rutinarias. Programamos para que de forma precisa un humano, un técnico, vaya de forma recurrente a hacer inspecciones y a hacer los mantenimientos planificados. Paso 2, podemos conectar sensores, ¿no?, en este caso este refrigerador, para que cuando haya una variación mínima de algún parámetro que nos importe, por ejemplo, la temperatura o la humedad, automáticamente al técnico más cercano a la falla le llegue la notificación para que vaya a hacer la tarea. Y él va a recibir en su móvil absolutamente todos los datos de la tarea, lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y los datos, en este caso, a este refrigerador. ¿Podéis llegar a tener todas las variables que entran en juego en un hospital? Las que sean necesarias, para lo que se llama mantenimiento basado en condición. Es decir, cuando un parámetro de un sensor sale del rango, ya podemos definir que hay una condición, hay un fallo que se ha generado. Probablemente ese fallo no ha causado una parada, probablemente este refrigerador todavía contiene la cadena de frío, pero ya detectamos que hubo un Pero decías antes, Cristian, que Fractal no está solo en el sector sanitario, sino que está también en más sectores, ¿no? Correcto. Es uno de nuestros sectores claves y además creo que es el sector donde más generamos impacto, ¿no?, por lo que es la salud. Pero
el tema del mantenimiento afecta a todas las industrias, porque tenemos activos físicos y claramente son equipos que están allí para funcionar correctamente, para que no tengan tiempos de parada, para que funcionen de forma sin riesgo. Y lo que nosotros hacemos es justamente generar tecnología para que los equipos funcionen correctamente, organizando los departamentos de mantenimiento, ¿no? Y decidisteis entrar en España, pero antes de eso vamos a centrarnos un poco en las etapas de crecimiento de Fractal, porque en octubre, ronda de financiación por valor de 10 millones de euros. Entiendo que gracias a esa ronda, esa llegada de capital, desarrollasteis Fractal One. Sí, Fractal One que es otra de las tecnologías que tenéis en Fractal, que es con la que entráis en los hospitales en España. Claro, Fractal One es una evolución de lo que hemos estado trabajando desde que la empresa fue fundada. Y es una evolución porque es donde estamos incorporando lo que pensamos es de la tecnología más avanzada que se puede conseguir hoy para gestión de mantenimiento, ¿no? Y poder ayudar a que realmente las empresas consigan valor. Porque mucho de esto es que cuando analizamos una empresa vemos que es muy claro tener un software que me ayude con recursos humanos, con facturación, con cobranza, etcétera, pero muy pocas veces tomamos en cuenta la importancia del mantenimiento. Y lo que estamos haciendo con Fractal One es dar un paso más allá, no solo en poder, sino en facilidad de uso y en rapidez de implementación. Y como lo comentaste al comienzo, si bien en España estamos incursionando en el sector médico, ya tenemos cerca de 70 u 80 hospitales, ¿no? en diferentes regiones. En varios mercados, no solo el español. En varios mercados. El español ha sido el último desembarco de Fractal. Sí, exactamente. En México, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, como lo dijiste. Es un mercado que conocemos muy bien y que sabemos cómo agregar valor allí. ¿Y cuál ha sido esa primera pata que habéis puesto en España? ¿Exactamente a cuánto ascienden esos acuerdos o en cuántos hospitales o centros sanitarios habéis introducido Fractal? Sí, hoy el proyecto más relevante en el sector salud es el proyecto de la Comunidad de Madrid del Hospital Cognitivo, donde vamos a participar en un consorcio con otras empresas, como SACIR, Tecnalia, en el Hospital de Henares, para elevar, ¿no? y dotar a ese hospital de la mayor tecnología posible en gestión de mantenimientos y en traqueo de equipos. Hay un tema muy, muy relevante en el mantenimiento de equipos, ¿no? Y es que usualmente los equipos médicos tienen mucha rotación, se mueven mucho dentro de un hospital. Pueden estar en una sala de cuidados intensivos, luego pasan a otra. Y cuando se necesita ese equipo o cuando se va a hacer mantenimiento, prácticamente se pierde muchísimo tiempo solo tratando de encontrarlo. Entonces, lo que vamos parte de nuestra tecnología en este convenio, en este consorcio, es una tecnología de ubicación de traqueo del activo indoor. Sabemos que para el exterior es muy fácil hacerlo con un GPS, pero al interior saber específicamente en qué sala, en qué piso se encuentra un equipo médico no es tan sencillo. Y parte de lo que vamos a hacer, ¿no? Con tecnología como LiDAR es poder... ¿En cuántos hospitales me dices que vais a implantar esto va a ser un piloto. Esto va a ser un piloto. Estamos en fase piloto. Exactamente, que vamos a comenzar con el Hospital de Henares. Entiendo que, claro, vuestro desembarco en España, ¿por qué más tarde que en otros países de América? Sí. Entiendo que a lo mejor aquí había más tecnología que en esos países o... Sí. ¿Por qué siendo Fractal una empresa española empezó, digamos, haciendo las Américas y luego ha decidido dar el salto y implantarse en España? Sí, claro. Mucho de esto creo que ha sido muy orgánico, sobre todo por las inversiones que hemos recibido, ¿no? Hoy nuestros inversionistas principales son grupos españoles y a pesar de que nuestros primeros pasos fueron específicamente en Chile, ¿no? en Latinoamérica, y allí donde pudimos generar más tracción en clientes en ese momento, ya hoy... desde España, además, no solamente es nuestra casa matriz, sino es desde donde estamos coordinando toda nuestra expansión global. ¿Cuál es el mercado, el país que tiene más peso en Fractal? Sí, hoy sigue siendo muy, muy relevante Latinoamérica. Sin embargo, donde estamos creciendo más es en Europa. En Europa estamos creciendo sobre 200 o 300% año a año. En crecimiento. Mercados muy importantes para nosotros son Brasil, México, claramente las dos economías más importantes de la región y por supuesto todo lo que es Cono Sur, que involucra Chile, Argentina, etcétera. Y ahora también en España,
Europa de momento entiendo que paso a paso, primero afianzarnos en España, que por cierto, no sé si el peso que esperáis que represente España en el negocio en los próximos años. Sí, hoy ¿Cuál es el estamos muy objetivo, enfocados. el primer objetivo? Gran pregunta. Estamos muy enfocados en Iberia, España, Portugal, y nuestro objetivo es que al 2025, es decir, al año que viene, ya Europa represente un 20% del negocio. Europa 20%, pero de momento solo península ibérica. Exactamente. Península Exactamente. ibérica. Estamos ya pensando en otros mercados. Sin embargo, es algo que nos estamos tomando con bastante paciencia para entender cuáles son aquellos mercados donde podemos entrar con menor fricción. Ujú. Entiendo, si tuvieras que decir la salud de la que gozan los hospitales o la inversión tecnológica, ¿qué diferencias, cuáles son las principales diferencias que radican entre España y otros países de Latinoamérica en cuanto a inversión tecnológica en hospitales? Claro, hay una diferencia bastante relevante en el tipo de equipamiento, probablemente en la modernidad de estos equipos. Sin embargo, en todo lo que es el proceso de gestión, ¿no? que es un poco donde nosotros entramos, es muy similar. Y esto es parte de lo maravilloso que es este sector de activos físicos, ¿no? Porque si bien es muy claro para todos identificar que una planta industrial que fabrica alimentos es muy diferente a un hospital, esto es muy claro, a nivel de gestión, cómo yo gestiono una banda transportadora en una planta de manufactura a un desfibrilador o un monitor cardíaco en un hospital es muy similar, es prácticamente lo mismo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, esto es algo que nos permite a nosotros, con lo que hemos desarrollado, poder escalar y brindar esta tecnología de forma muy rápida a una cantidad muy variada de organizaciones y empresas. Uh-huh. En definitiva, hay más peso en España en el aspecto tecnológico que otros países. Y por cierto, volviendo al proyecto piloto, ¿cuánto va a durar esa fase del proyecto piloto y cuándo estará, digamos, disponible esa tecnología que permita saber, no sé, pues dónde puede estar un equipo de gestión o una cama especial de un hospital de Madrid, de Barcelona, de Valencia, con Fractal? Sí, ya hemos hecho avances muy significativos, ¿no? Y de hecho ayer lo estábamos viendo, el prototipo avanza muy bien. Sin embargo, es un proyecto que tiene diferentes fases, ¿okay? Y como con una culminación tope que es un par de años. Sin embargo, ya estamos viendo resultados muy concretos y muy probablemente esos tiempos van a ser mucho menores. Uh-huh. Mucho menores, pero que todavía no podéis decir un plazo, digamos, a lo mejor en 2025 sería posible. Sí, muy posible. Sería posible. Uh-huh. Bueno, en 2025, que habéis dicho que el objetivo es que Europa pese un 20% en el negocio de Fractal. Claro, aquí esto nos lleva lógicamente a una serie de desafíos y de reflexiones sobre el sector. ¿Cuál dirías, Cristian, que es, digamos, las necesidades más imperiosas en un hospital en cuanto a actualización tecnológica? Sí, es muy relevante. Desde nuestro Porque antes me has hablado de un panorama, bueno, al menos cuando empezaste. Yo no sé si todavía os encontraréis con hospitales que todavía trabajan un poco con esas hojas de Excel. Sí, y es más común que los que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Yo creo que parte de las mayores dificultades que hoy tienen los hospitales no es tanto a lo interno, sino más a lo externo. ¿Cómo coordinar de forma correcta los cientos de proveedores que les prestan servicio? O sea, usualmente los equipos médicos... Ese es el mayor caos que puede haber en los hospitales, es muy complejo, ¿no? Sí. Usualmente los equipos médicos, por certificaciones, tienen que hacerlo empresas especializadas en ese tipo de equipo, ¿no? En el mantenimiento de ese tipo de equipo. Los hospitales cierran convenios con estas empresas. Estos convenios tienen, por supuesto, mantenimientos programados, pero también qué pasa cuando algo falla. Y muchas veces es muy complejo controlar que realmente una empresa que tenía que ir a hacer el mantenimiento de un equipo fue. Es muy complejo a veces coordinar cuando un equipo falla, si estaba o no estaba en garantía. Entonces ahí se genera un pequeño caos que no es fácil de administrar, sobre todo cuando estamos hablando de miles de equipos y cientos de proveedores, y que es parte de las cosas que nosotros ayudamos a resolver de una forma muy simple. Uh-huh. Me has hablado antes de la logística, ¿no? Como una de esas grandes, digamos, tareas pendientes o muy a mejorar por parte del sector salud en España, en Iberoamérica. No sé si os planteáis, Cristian, introducir software de gestión en el traslado, por ejemplo,
de vacunas. Me has hablado antes de, bueno, pues de esos dispositivos de diagnóstico, de esas vacunas que pueden no tener la temperatura adecuada, pero dentro del hospital está la tecnología de Fractal. Pero para con esos proveedores, ¿os plantearíais ampliar vuestros servicios para pues eso, por ejemplo, para la cuestión del transporte? Sí, no es un sector en que nos enfocamos. Sí. Sin embargo, hemos visto utilización, ¿no?, de variadas formas muy creativas, además, que hacen nuestros clientes, porque, como te comentaba, prácticamente todo lo que nos rodea es un activo físico. Una vacuna es un activo físico, y una vacuna probablemente tiene un ciclo de vida, tiene tareas que... No tanto tareas que realizarle, sino probablemente condiciones a las que debe estar y condiciones a las que se debe garantizar, y todo esto pasa por una gestión adecuada, por ejemplo, de la cadena de frío. Entonces, independientemente de que no es un activo per se, es algo que está sujeto a tareas y está sujeto a garantizar ciertas condiciones. Sí. No es un caso tan común, pero pudiera ser. Pero más que la vacuna como tal, donde nos enfocamos sí es en el equipo donde la vacuna va a residir. Tanto en el equipo tanto en su traslado, por ejemplo, porque también tenemos un componente muy relevante en todo lo que es flotas y transporte, que también son equipos muy, muy críticos, ¿no? Con diferentes particularidades, y por supuesto todo esto impacta a la cadena de frío. ¿Qué aplicaciones puede brindar el Internet de las cosas a un hospital? ¿Qué soluciones le puede prestar que a lo mejor la gente no es consciente de lo que puede llegar a brindarnos? El Internet de las cosas, esa tecnología tan complicada de descifrar para los hospitales. Sí, algo muy importante, ¿no? Y creo que ha sido porque incluso el término Internet de las cosas ha venido decreciendo, y para mucha gente lo han venido sustituyendo por Internet del valor. Y es que no basta con solo conectar un sensor. O sea, es relativamente simple conectar un sensor. De hecho, por muchos años hemos conectado sensores. Antes le llamábamos tal vez de otra manera. Le llamamos M2M, X, Y, Z. Y el gran problema es que cuando no tengo valor, realmente no saco provecho. Lo que nosotros hemos hecho, en este caso con Internet de las Cosas y con sensores, y vuelvo al caso del refrigerador, y es entender cuáles son las variables que tenemos que monitorear. Imaginemos un ser humano, ¿no? Y algo crítico, bueno, monitorear nuestro corazón. Sí. Y si estuviéramos permanentemente monitoreando nuestro corazón, y ese sensor detecta que nuestro corazón está funcionando de forma anómala, imagínate que tú estuvieras en tu casa y ya tu médico viene en camino. Tú no lo has llamado, tú no le has dicho me duele. Le salta la alerta. Tu médico dice, oye, hay una emergencia, debo ir a atenderlo. Lo mismo podemos extrapolarlo a lo que estamos haciendo con equipos médicos. Utilizar los sensores para que cuando incluso nadie en el hospital se ha dado cuenta de que hay un problema, ya nosotros podemos avisarle a los equipos de mantenimiento que hay una incidencia que deben resolver lo antes posible. Y allí es donde vemos el valor realmente de Internet de las cosas. ¿Y eso está ya disponible o creéis que todavía no hemos llegado a ese proceso? Todavía tenemos que depender, ¿no?, pues del paciente con el timbre. Sí, a ver, a nivel de activo físico está disponible ya. Esto es algo que, de hecho, nosotros estamos ya aplicando hace muchos años. Claramente, para nivel de paciente, creo que hay otras cosas que hay que resolver, ¿no? Pero lo que es anticiparse a una magnitud de falla alta, que es lo que buscamos. O sea, igual el ejemplo de la persona, probablemente ya tienes una condición, tienes un preinfarto, pero mientras más rápido llegue el doctor, más probabilidades tienes, ¿no?, de salvar tu vida. Igualmente es lo mismo. Cuando detectamos que un equipo, algo está funcionando de forma anómala y podemos intervenirlo lo antes posible, la magnitud de la falla, la severidad de la falla, la podemos claramente controlar. Nos encaminamos ya a la recta final de este programa. Al final, pues los avances tecnológicos se trasladan en pues todo lo que contribuya al historial clínico, al inventario de medicamentos, al suministro, sí, a poder monitorear o monitorizar los dispositivos de diagnóstico. Se traduce en hospitales con un personal y pacientes más satisfechos. Bueno, esta es una pregunta, no sé si comprometida, pero bueno, ya conoces España bastante. ¿Qué nota le pones a la sanidad española? Puedes ser perfectamente sincero. No, la verdad, creo que es una sanidad, al menos a nivel público, de las mejores que hemos visto.
y realmente poco comparable a experiencias que hemos tenido, al menos en salud pública, en otros países de la región, ¿no? Creo que algo que nos ha sorprendido es que lo que en otras regiones vemos desde el punto de vista privado, acá lo podemos ver más en el sector público. A todo esto, te hablé del programa piloto para hospitales públicos, es el proyecto. Sí. Hospitales públicos. Hospitales públicos. ¿Con la intención de llevarlo a hospitales privados o en otro? Por ahora... primera sí, fase, hospitales públicos. Exactamente, primera fase, hospitales públicos. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, Cristian, ya nos quedamos sin tiempo y siempre a todos los invitados, última pregunta idéntica. Recomiéndanos un emprendedor, emprendedora, empresa que merezca la pena traer a este programa y a este espacio. Bueno, una pregunta muy comprometedora y se me vienen a la mente varias personas y empresas. Alguien o un par de fundadores que realmente creo que lo están haciendo muy bien son los fundadores de Factorial, que he tenido la oportunidad de estar con ellos en su podcast, que es el podcast de ITNIC, Jordi y Bernard. Así que si me haces que te diga una respuesta corta, un solo equipo fundador, yo te diría Factorial. El equipo de Factorial. Me encanta lo que están haciendo. Pues Cristian Strube, consejero delegado y fundador de Fractal. Gracias. Gracias a ti. Un gusto. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.